buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, la paz de Dios. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos escucha, que nos sintoniza. Hoy día vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. Yo creo que Dios tiene un milagro para usted, Dios tiene un milagro para su vida, a pesar de las circunstancias. Dice la palabra de Dios que Dios siempre está con nosotros. Y dice que su presencia inunda, su gloria inunda toda la tierra. Así que vamos a creer en esta noche que Dios está con nosotros. Bueno, pues saludar y bendecir primeramente también a toda la audiencia que nos escucha y nos sintoniza a través de todas las redes sociales. Muy buenas noches. También a toda la audiencia que nos sintoniza mediante la frecuencia modulada, mediante la FM 105.4. Saludos y bendiciones, amados hermanos. Bueno, esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. Sin antes, pues, agradecer también a Dios por esta oportunidad. Y también agradecer a nuestros amados pastores, a nuestra amada pastor Fortunato Muñoz, su esposita, la pastora Rosemary, ¿no? Entonces, muchas bendiciones, amados pastores, y gracias también por la oportunidad de hoy día. Muy bien, rápidamente nos vamos a ir vamos a compartir. Ahí en la casita, váyanse todos, saquen la Biblia, vamos a irnos al libro de Génesis 15:18, ¿no? A ver dónde están. Seguramente están ahí en la casa. Agarre un bolígrafo, los que van a anotar, un lápiz, un bloc de notas. Bueno, ahora hay diferentes maneras de hacer apuntes, de anotar, ¿no? Entonces, vamos a agarrar, por favor, váyanse todos al libro de Génesis 22, 15, 18. Vamos, ¿no? Leemos, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas, estamos en 15, ¿no? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 16 dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Verso 17. Como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste la voz de Jehová. Oramos en esta noche. Ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar. Dios mío, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo que estamos en familia, que estamos en casita. Te damos gracias por toda tu providencia, Dios mío. Incline su rostro ahí donde está, ore conmigo. Aquí estoy, Señor, háblame esta noche, dígale. Aquí estoy, Dios mío, háblame en esta noche. Lléname de tu Espíritu Santo, sáname, dígale. Sella tu palabra en mi mente para que pueda aprender y para que pueda redarguir y pueda enseñar. Dios mío, sella tu palabra en mi corazón, para que mi fe esté solamente atenida y esté apegada en tus principios, Dios mío. Sella tu palabra en mi mente y en mi corazón, Dios mío. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida, dígale. Bienvenido a mi casa, a mi hogar. Ahora que estás ahí con la familia, dígale pues: bienvenido a mi casa, a mi hogar. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida, dígale. A esta casa eres bienvenido, Espíritu Santo, dígale. Mora en esta casa, vive en esta casa, Espíritu Santo, dígale. Aquí estoy, dígale. Jesús, tu presencia en esta casa, dígale. En el nombre de Jesús. Padre amado, Dios mío, en este día declaramos los cielos abiertos, Padre amado. En el nombre de Jesús, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, declaramos los cielos abiertos y la presencia de Dios te acompaña ahí en la casita. En el nombre de Jesús, todos en la casa decimos amén, amén y amén.
Bueno, prepárese, predisponga su corazón. En esta noche Dios quiere hablarle. Mientras vamos leyendo, mientras vamos redarguyendo la palabra de Dios, mientras vamos viendo lo que Dios nos habla, Dios te va a ir sanando, Dios te va a ir limpiando, porque la Biblia dice que la palabra es vida, ¿no? La palabra de Dios nos dice que solamente por haber escuchado la palabra de Dios ya somos limpiados y ya somos sanados. A Jesús le dijeron, ¿no ve? Jesús, ya pues tocanos, le dijeron. Oranos, tocanos ahí, bendecinos con tu mano, ven, tocanos, dijeron. Y Jesús les respondió, les dijo, no es necesario que yo venga y les toque, le dijo. ¿No? ¿Y qué le dijo? Vosotros, solamente por haber escuchado la palabra de Dios, solamente por haber oído, vosotros ya habéis sido sanados, librados y liberados. Por eso en esta noche les decimos que ustedes también estén atentos a lo que Dios le va a hablar a su corazón, a lo que Dios va a poner en su vida, en su corazón, porque hay una palabra que Dios va a derramar en esta noche que es para usted. Mientras escucha la palabra, Dios le sana de su espíritu. Mientras escucha la palabra, Dios le limpia su cuerpo. Mientras escucha la palabra, es limpiado, renovado su alma. Es sanado su espíritu. Y los médicos dicen que cuando estamos bien emocionalmente, en cuerpo, en alma, dicen, ¿no? Hasta sube las defensas, dicen. Ahora que se ha vuelto de moda esa palabra de defensas. Y la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos sanos en alma y en espíritu, nuestro cuerpito, dice, está sanado y está limpiado. ¡Qué lindo! Por eso a veces hay que estar atento a la palabra de Dios. Como si estarías escuchando un partido de fútbol. Ustedes saben cómo escuchan eso. O como cuando estarías escuchando un chisme. No es un chisme. Ahora los jóvenes dicen, no es chisme. No se haga la burla de mí, hermano. Es información, dicen. Pero ¿cómo lo escuchamos? Oye, ¿sabes? ¿Te has enterado? ¿No? Y tus orejitas se empiezan a abrir, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Te has enterado de esto, lo que ha pasado? A ver, contame. No, he prometido no contarlo a nadie, dices. Pero contame nomás, por si acaso, ya no. Y a veces, y cuando queremos escuchar algo así, nuestras orejitas se empiezan a elevar, ¿no ve? La intensidad de querer saber, la emoción de querer saber más, entonces se eleva de querer saber más. Y lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que escuchar la palabra de esa misma manera. A mí, por ejemplo, me gusta cuando alguien está predicando, mi esposa sabe, cuando alguien está predicando, yo me agarro mi cuaderno y estoy escribiendo ahí. Y si no tengo un cuaderno ahí, agarro mi computadora y mi laptop y abro un blog de notas y empiezo a escribir. Empiezo a apuntar. Porque hay algo Dios nos quiere decir siempre. ¿Se han dado cuenta que hay personas? Mira, esto es así. ¿Se han dado cuenta que hay personas que a veces no se dan cuenta de lo que está pasando? Y le dices, che, ¿te has enterado de esto? Le dices, no, ¿en serio? Sí, ha pasado pues esto. ¿En serio? ¿Cuándo? Y la gente a veces no sabe lo que está pasando. Y hay personas que dicen, che, ¿te has enterado de esto? Sí, un poquito he escuchado, dicen. Y hay personas que hacen que las cosas pasen. Y a veces si nosotros no estamos atentos de día, de noche, en la mañana, cualquier circunstancia o en cualquier área o en cualquier lugar, a veces no estamos atentos a la voz de Dios. Estate atento, dice, a la voz de Jehová tu Dios, para poner en obra sus mandamientos, dice, atentos. Y cuando no estamos atentos, bueno, se pasa, ¿de qué predicó? No sé. Dicen, Y cuando te congregas en la iglesia, cuando te congregabas, no ustedes, los de otra iglesia. ¿Y de qué ha predicado el pastor? No sé, pero estaba lindo la prédica. Sí, ya estaba. Los enfermos se han sanado, hemos gritado poder de Dios. Sí, pero ¿de qué ha predicado? ¿Qué te ha dicho Dios a tu corazón? Linda estaba la prédica. A veces no estamos atentos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla. Un ratito te pido.
No vamos a tardar mucho. Unos cuantos minutos te pido que pongas atención, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Yo sé que Dios te está buscando. Yo sé que Dios anhela también de ti, así como tú anhelas de Él. Por eso te decía, mientras escuchas la poderosa palabra de Dios, no importa de quién venga, mientras tú escuchas la poderosa palabra de Dios, Dios te limpia, Dios te renueva, Dios te sana en alma, en espíritu. Y cuando tu alma y tu espíritu están sano, porque es lo primero, tu cuerpo también está sano y Dios va a hacer un milagro en esta noche en su vida. Diga en la casa, gloria a Dios, diga pues. Gloria a Dios, eso es para mí, tiene que decir. Por eso en esta noche, mis hermanos quechuas, quechilín, y vamos a escuchar como decimos, ¿no ve? Así bien atentos vamos a escuchar la palabra de Dios, porque Dios va a hacer un milagro en esta noche. Va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu mente y va a hablar a tu espíritu y vas a ser sano en esta noche. Y en esta noche, y cuánto más todavía en este tiempo, ya que no nos podemos congregar, ya que no nos podemos tal vez dar abrazos, no nos podemos reunir, y cuánto más todavía que gracias a Dios, de verdad gracias a Dios, hemos estado preparados para este tiempo por todas las áreas. Hemos estado preparados mediante las aplicaciones, las redes sociales, mediante la frecuencia modulada, para poder seguir llegando hasta sus hogares, hasta sus casas. Y eso es algo muy bueno y algo muy lindo, que hay que glorificar a Dios por esta gran bendición, por este milagro tan grande que Dios nos ha dado. Y en este tiempo nosotros, amada audiencia, tenemos que ser como punta de lanza. En la iglesia tenemos que, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ser punta de lanza en este tiempo, en la familia, en la sociedad, porque se han dado cuenta que ahora no hay nadie quien dé una solución a la situación que estamos viviendo. No hay a dónde te escapes. Ahora no hay dinero que valga para que puedas tú ir, no sé, a ver, voy a ir a este hospital, voy a ir a los mejores, me voy a ir a España, me voy a ir a Europa, me voy a ir a Asia. Y no hay quien dé solución a lo que está pasando. Ahora la gente clama. Ahora la gente busca a los cristianos. Por una razón la Biblia dijo, vosotros sois la luz. Ustedes, Cancuna, Canquichi, vosotros sois la luz y la sal de este mundo. Y como tal audiencia, nosotros tenemos que ajustarnos, nos decía nuestro pastor, ¿no ve? Ajustarnos los pantalones y esperar la promesa de Dios aún en este tiempo, aún en esta situación, aún venga lo que venga, aún pase lo que pase, porque la palabra de Dios está firme en su promesa. Aunque pase el tiempo, aunque pase muchas cosas, su promesa se cumplirá. Su palabra se cumplirá en tu vida. No es momento, no es tiempo de estar relajándonos. La Biblia dice, hablamos de Abraham, acabamos de leer. Si nosotros retrocedemos un poquito más atrás la historia, ustedes conocen muy bien la historia. Dice la palabra de Dios que Dios pide a Abraham lo que más amaba, lo que más quería le pide, que era su hijo único, su hijo unigénito hasta entonces, porque esa vez solo tenía un hijo. Después vinieron su descendencia y todo eso. Bueno, esta noche vamos a suponer una escena que está en la Biblia. Imagínense ustedes cuando Dios, en el hipotético caso que te diría que tienes que entregar a tu hijo, o que tienes que entregar a tu papá, a tu mamá, o que tienes que entregar lo que más quieres. Y a veces nosotros cometemos el error de de enamorarnos de lo que Dios nos da y no amar a Dios.
A veces en la alabanza creemos que nos amamos de cantar, nos enamoramos del canto, nos enamoramos del trabajo y no nos enamoramos de aquel que nos dio el talento del canto, y no nos enamoramos de aquel que permitió que trabajáramos para él. Bueno, la escena es de la siguiente manera. Ustedes saben muy bien que Dios pide a lo que más amaba, que era su hijo Isaac. Y Dios le dice un día: Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo y me lo tienes que entregar a mí en sacrificio vivo, en un holocausto. Y Dios sabe que Abraham no va a dudar. Y Abraham lo que hace es agarra a su hijo, agarra 2 siervos y le dice: muy bien, hijos, vamos a ir al monte de Oreb. Y vamos a ir, no es el monte de Oreb, vamos a ir al monte y vamos a ir a alabar y vamos a ir a sacrificar a Dios, le dice. Vamos a ir a dar una ofrenda a Dios. Agarra 2 siervos y los siervos van, llevan un burro, dice, un asno, y con su hijo Abraham va. Llegan, en 2-3 días llegan a ese lugar y mira lo que pasa. Dice la palabra de Dios, nos relata que cuando Abraham ya llega a ese lugar, no hay el cordero para poder sacrificar. Y Abraham empieza a hacer el holocausto, empieza a reunir piedras, y Dios le está mirando de arriba. Ya unos ángeles más están mirándole. Y Abraham empieza, tal vez con más calmita, tal vez quiere tardarse lo más posible, porque tal vez está pensando que Dios no le está viendo. Tal vez él piensa que Dios lo ha abandonado en ese momento. Y dice: claro, pues en este momento difícil Dios se desaparece. No siento la unción, no siento la presencia de Dios. Ahora mira, no hay el truenito, no hay la voz de Dios, no hay nada. Y Abraham empieza a trabajar, alza otra piedra y empieza a construir el holocausto. Pero el niño estaba ahí, Isaac, que era más ligero. Era un niño y agarra, empieza a llevar más rápido las piedras. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a construir. Y el padre Abraham, llega el momento en que le tiene que decir a su hijo: hijo, te tengo que decir algo muy importante. Y su hijo le mira: sí, papá, ya sé, le dice. No, hijo, ya no. Déjame decirte algo muy importante. No te preocupes, papá, yo ya sé lo que tienes que hacer, lo que tiene que pasar. Pero hijo, déjame hablar, yo tengo que hacer. No, déjame hablar, le dice. Pero papá, no te preocupes, yo ya sé que estamos ofreciendo un holocausto. Y Dios está mirando de arriba, atento a todo lo que está haciendo Abraham. Todo el mundo, los ángeles, se detienen en ese momento y empiezan a mirar esta escena, porque es un padre que va a sacrificar a su papá, a su hijo, a Isaac. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Dice que Abraham confiesa a su hijo y le dice, y su hijo seguramente le dice: ya sé, padre, que no trajimos el cordero y Dios va a proveer. Y su padre le dice: no, hijo, tú eres la ofrenda, le dice. Y el niño no lo puede creer. Y seguramente le dijo, pensó en ese momento el niño, se asustó, sus ojos sollozos, sus ojos medio lagrimeando ahí. Yo, papá, yo soy la ofrenda. Y no podemos creer que el hijo, o de aquel hijo que su papá le protegía, que le guardaba de todo peligro, que era su superhéroe, su papá, que era lo que más amaba, que era su héroe, su Superman, podemos decir, ahora resulta que es la persona que lo va a degollar, la persona que lo va a ofrendar a Dios. Y el niño entiende. Y Abraham lo que hace es, empieza a amarrar, seguramente para que no se escape, o para que no
para que no pase otra cosa, otra escena, empieza a amarrar los nudos más lentos. Empieza a amarrar el nudo del pie. Empieza a amarrar el nudo de las manos. Y Dios está mirando. Dios está en su trono. Seguramente está mirando muy atento. Ahí estaba el ángel. Vamos a hacer una escena. Ahí estaba el ángel Miguel, el arcángel Gabriel. Y hay una docena de ángeles más estaban mirando a ver qué es lo que está pasando en la tierra. Y Abraham empieza a preparar todo, ya está listo. Recuesta al niño, a Isaac, para poder sacrificarlo. Y seguramente Abraham empieza a preparar todo lo que está haciendo. Y Abraham no quiere ver lo que va a pasar. Entonces el niño, Abraham está más allá, el niño ya está en el holocausto. Y el niño empieza a gritar: ¡Papi! ¡Papá! Dice. Y Abraham no quiere escuchar. ¡Papá! Dice. Y Abraham no quiere escuchar. Por favor, no me quiero arrepentir, porque yo tengo que hacer caso a Dios, dice. Y el niño sigue gritando: papá, por favor, ven aquí. Está amarrado el niño. Y Abraham dice: no puedo escuchar, yo tengo que ofrendar a Dios a mi hijo. Y el niño sigue gritando: papá. Y Abraham dice: bueno, a ver qué pasa. Sí, hijo, ¿qué pasa? Le dice. Y el niño le dice a su papá: papi, tú me dijiste que íbamos a ir a alabar a Dios. Tú me dijiste que íbamos a ir a cantar, a dar sacrificio a Dios. Íbamos a ir a alabar, a cantar a Dios. Eso me dijiste, papá, le dice el niño. No hemos cantado todavía el corito a Dios, dice. ¿Y quién le puede negar a alguien que ya se va a fallecer un último deseo, sí o no? Y Dios está ahí arriba. Abraham piensa que Dios no le está mirando. Abraham piensa que Dios ahora se ha ido de vacaciones, o tiene otros asuntos que atender, como nosotros pensamos. Y decimos: pero yo no creo que en este momento Dios me esté mirando a mí. Ahorita Dios debe estar con los pastores, debe estar con el apóstol Luis Guachalla, debe estar con otros siervos de Dios que están. Y pensamos que Dios no dirige su mirada hacia nosotros, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios omnipresente. Dios es, y Dios está ahí. Siempre lo ha estado. Está ahí, Dios te está mirando lo que está pasando. Y mira lo que pasa. Vamos a echar a volar la imaginación. Y Dios está mirando de arriba. Ahora ya no hay pocos ángeles. Hace rato estaba ahí el arcángel Gabriel, estaba el arcángel Miguel, estaba ahí otros ángeles, una docena de ángeles. Ahora ya no. Ahora ya hay como 1000 ángeles, como 100 ángeles ya hay ahorita, mirando lo que Dios está mirando. Y en ese momento Abraham le dice: está bien, hijo, vamos a cantar, le dice. No sé si me puedes ayudar con esa pista. Vamos a cantar, hijo, le dice. ¿Quieres cantar a Dios? ¿Quieres alabar a Dios? Pero después sabes que yo tengo que hacer un sacrificio a Dios. Y el niño dice: sí, papá. Señor mi Dios. Entonces empiezan a cantar a Dios, empiezan a alabar a Dios, empiezan a dar alabanza a Dios. Ahora ya no está solo Dios ahí y los arcángeles y 100 ángeles. Ahora la escena se pone más fuerte. Hay cientos, miles de ángeles mirando ese lugar en que Abraham va a sacrificar a su propio hijo, aquel hijo que Dios
le había prometido y se lo había dado como regalo, como una bendición. Y seguramente empezaron a cantar y dijeron: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, al firmamento, las estrellas, y Abraham mira a su hijo y le dice: canta, hijo. Y el hijo canta. El hijo está ahí y empieza a cantar también. Y empieza a cantar y dice así: mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y los ángeles estaban mirando. El Padre y el Hijo empiezan a cantar y dicen: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Por supuesto que esto no es la mejor escena. Por supuesto que esto no es un canto ensayado. Ellos están ahí delante de Dios. Y Abraham le dice: muy bien, hijo, muy bien, ha llegado momento de hacer la ofrenda a Dios. Y el arcángel Gabriel está ahí arriba seguramente. Y le dice: Dios mío, voy a bajar ahí adentro y lo tengo que detener, dice. El arcángel: déjame bajar porque yo tengo que detener esto, le dice. Y Dios dice: espera un momento. Y están ahí, Abraham y su hijo están cantando, dicen: Señor mi Dios. A pesar de las circunstancias, cantaron y alabaron a Dios. Llega el momento en que Dios agarra, en que Abraham agarra el cuchillo, dice la Biblia, relata, para poder sacrificarlo, para poder empuñarlo, dice. Y Dios manda a su ángel desde el cielo, manda y dice que cruza en un solo segundo todo el sistema solar. Y cuando Abraham está a punto de apuñalar a su hijo, está a punto de apuñalar, y como rayo llega el ángel de Dios y le dice: Abraham. Y así lo relata, lo grita 2 veces, dice: Abraham, grita, detente. Dios está viendo lo que estás haciendo. Y Abraham no lo puede creer, que Dios, que tiene la mirada de Dios, que tiene la atención de Dios. Y Abraham le pregunta seguramente al ángel: ¿Dios me está mirando? Claro que sí, le dice el ángel. ¿En serio Dios está mirándonos lo que está pasando aquí? Y el ángel le dice: claro que sí, no solo Dios, sino que hay otros arcángeles, ángeles, miles, cientos de ángeles te estamos mirando. Nuestros ojos están puestos en ti. Lo que estás haciendo a Dios la ha conmovido. Y eso dice la palabra de Dios. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado lo que más amas, te dice audiencia, que era tu hijo.
De cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, dice, poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Diga gloria a Dios ahí donde está. Eso es para mí, diga pues. Qué lindo es la obediencia. A veces hasta por si acaso hay que obedecer. Lindo es obedecer a Dios. A veces, pero ya no hay iglesia. Bueno, ahora nos vamos a relajar. A veces pensamos eso, ¿se han dado cuenta? Ahora dicen, hay una nueva modalidad, hay una nueva posición de estar andando, hay ahora en la casa hay que estar más echados. No te tienes que relajar. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida y Dios la va a cumplir sí o sí. Dios la va a cumplir, venga lo que venga, pase lo que pase. Haga lo que haga, Dios lo va a cumplir, porque Dios tiene sus ojos puestos en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios ha puesto sus ojos ahí donde tú estás. No sé dónde estás, en qué parte de este planeta Tierra estarás. Estarás en el país de Bolivia, en Argentina, en Chile, no sé dónde estarás, pero Dios ha puesto, nunca ha dejado de fijarse en ti. Dios nunca ha dejado de poner sus ojos en tu vida. Dios sabe lo que haces. Dios sabe los anhelos de tu corazón. Dios sabe qué es lo que quieres, qué es lo que amas. Y la promesa de Dios está intacta en tu vida, audiencia. Nos toca amar a Dios, seguir sus mandamientos. Nos toca estar ahí en la obediencia con Dios. Y venga lo que venga, pase lo que pase, nos toca estar delante de Dios. No relajarnos en este tiempo, más todavía en este tiempo. ¿Se han dado cuenta que este tiempo es tan facilito predicar? ¿Se han dado cuenta en este tiempo qué tan facilito es hablar de Dios? Yo le hablaba a mi... Se van a reír de esto. Yo le hablaba a mi ex jefe, mi ex director. Ay, chicos, se rieron aquí. Mi ex jefe de allá del trabajo de un hospital, ¿no? Yo le molestaba, o sea, y estaba preguntando, ¿cómo estás, jefe? Así le pregunto, le mando un audio. Y extrañamente no me responde, porque normalmente a veces no es que a veces, sino que siempre me responde. Y extrañamente no me responde. Al día siguiente, el tercer día no me responde, y era muy raro. Y me entero después que estaba con esta enfermedad que se había contagiado. Y le digo, él no cree pues en Dios. ¿No? Cree en Dios, pero a su manera. No cree en un Dios de milagros, ¿no? Y me entero que estaba infectado, ya estaba contagiado. Y pasa otro día más, uno de sus familiares me responde, sus hijas me responde y me dice, necesitamos ya plasma, me dice. No te está escuchando, me dice. Y ellos estaban en su casa. Y yo también estaba en el trabajo. En ese mismo instante, uno te estoy contando, de tantos que escuchamos todos los días en la radio. Yo agarro en ese mismo instante, estoy en el trabajo, cierro todo y le digo, tu papá, le digo, mi jefe, mi ex jefe, sabe que yo soy cristiano, sabe que yo voy a la iglesia, y en este momento yo voy a orar por tu papá. Tal vez ya no puede responder, pero haz que este audio pónmelo a su oreja. Y empiezo a orar. Y empiezo a orárselo. Empiezo a mandarle un audio de 1 minuto y medio de promedio. Oro por él.
y para la gloria de Dios. Solo anteayer, el día viernes, él ya me escribe. Me dice, gracias papito, me dice. Gracias mi amigo. No sabes cómo me he alegrado cuando he escuchado tu audio. No podía hablar. No sabes cuánto fuerzas me ha dado, porque ya me estoy recuperando. Y nosotros pensamos que Dios está en otros asuntos. Y tal vez como Abraham estamos pensando que Dios no está mirándonos. Ahora está sano, no está totalmente recuperado, pero ya puede hablar, se está recuperando. Y no ha pasado ni siquiera una semana. Y no nos toca relajarnos a nosotros en este tiempo. Somos cristianos. Siempre hemos luchado y hemos dicho que somos soldados de Cristo, soldados de primera línea, soldados del Evangelio. Y no nos toca relajarnos, sino que nos toca luchar por nuestro milagro. Aunque sea un tiempo difícil, nos toca luchar por nuestro milagro. No importa lo que haya, peores días pueden venir. Peores días han cruzado los profetas. Los han perseguido. En coliseos así, en público les han matado por predicar el Evangelio. Y ahora este tiempo que nosotros estamos en la casa nos vamos a relajar. No, Señor. No, amada audiencia. Como Dios tiene puestos los ojos en nuestras vidas, nosotros vamos a luchar, hermanos. Nosotros vamos a ir adelante. Nosotros vamos a esforzarnos en todo lo que tenemos que hacer. Si tenemos que orar por celular, si tenemos que orar por radio, si tenemos que mandar un mensaje de bendición, vamos a luchar. Mientras tú bendices a otros, Dios a ti también te va a ir bendiciendo. Lucha en este tiempo por tu trabajo, lucha por recuperarte, lucha por tu familia, lucha por tu economía, lucha por tu sanidad en este tiempo. Anterior domingo el pastor nos decía, amádense pues los pantalones, pónganse los cinturones bien. No estoy llamando a una rebeldía. Bueno, ahora sí ya no se cuiden, en el nombre de Jesús salgan por la calle. No, cuídense, protéjanse. Todas las medidas posibles de seguridad que tenemos que tomar, el tema de barbijo y otras cosas son temas que no nos compete hablar en este momento. Pero ustedes háganlo, está muy bien. Pero no podemos relajarnos en este tiempo, sino que más todavía tenemos que poner el pecho. Más todavía tenemos que enfrentarnos, porque Dios tiene su mirada en ti. Señor, Dios canta ñokata kawawahanchik, hermana. Mana wahlao pichu kashan. Mana wahkunatachu kawashan. Tukuita kawawanchik. Cantapis, ñoqatapis paypas makinpi kananchis tiyan. Y no me salgan aquí, bueno, ahora estoy en la casita, tengo que estar tranquilo, relajadito, como me desayuno y me pongo a hacer mis meditaciones. Y tengo que ser positivo en este tiempo. Sí, positivo, lindo, positivo. Esta mañana hablábamos de la fe, Atinicuimanta. Y en este tiempo Dios va a utilizar lo que sea, va a utilizar para que tú y yo estemos bien. Aunque sea esta pandemia, va a utilizar para que tú y yo salgamos victoriosos de esto. Porque es cierto que hasta ahora a ti, audiencia, no te ha hecho faltar nada Dios. Porque es cierto, esta mañana nos llamaban tantas llamadas que nos alegraba y nos decía, Dios mío, esta palabra que nos predicó es tan real porque Dios no nos ha hecho faltar nada, decían. Y otro hermano llamaba y decía, Dios mío, este tiempo más bien mejor me ha ido a mí, decían. ¿Acaso Dios no puede utilizar este tiempo para mejor todavía? Escuchábamos esta mañana que a los leprosos había usado Dios para poder bendecir y dar de comida a todo un pueblo.
que estaba en cuarentena. Famosa palabra en este tiempo. Días, años, meses estaban ahí sin comer. El pueblo de Dios había sido rodeado por sus enemigos. Decenas de países se lo habían rodeado. Vamos a matar de hambre a estos israelitas, dijeron. Y unos cuantos Dios utilizó a unos cuantos leprosos para poder dar de comida a todo el pueblo de Israel. Y dice que ese día comieron de lo mejor, se vistieron de lo mejor. ¿Acaso Dios no puede hacer eso en este tiempo? Dios puede utilizar leprosos. Dios puede utilizar pandemias para que te vaya mejor. Dios puede dar la vuelta de 180 grados a tu vida. Porque Dios tiene los ojos puestos en ti. A nosotros nos falta poner nuestros ojos en Él. Y no me salgas aquí con que el diablo tiene la culpa. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de luz. Esta mañana decíamos que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Somos Dios tataguawan canchis no canchis. Y a veces echamos la culpa al diablo. Pues que el diablo me está atacando. El diablo se me está subiendo, decimos. El diablo está poniendo trampas. No es así. Dice la palabra de Dios en el Éxodo. Dice que a la serpiente, ¿no?, le ordenó en la creación, ¿no ve? Dice que Dios le ordenó a la serpiente, a Satanás, que se quedara en el suelo y que de por vida el diablo se arrastrara en el suelo y no pudiera hacer nada más. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? A veces al diablo le subes. Déjalo, el diablo está ahí abajo. No lo subas encima de vos. Somos punta de lanza. Dios es un Dios de milagros. Y te lo vamos a decir cientos de veces aquí. Eso es lo que predicamos. Por eso es que no, aquí otros dicen, pero ya un poquito debía enseñaros de la Biblia, un poco de teología, un poquito así de más avance, más explícito conmigo. No, nosotros no predicamos teología, nosotros hablamos evangelio, nosotros hablamos convicción, lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho, de lo que somos testigos del poder de Dios. Y no me salgas con que el diablo está poniendo pruebas, ¿no? Dice la palabra de Dios que hace 2000 años Satanás había sido derrotado también por Jesús. Fue crucificado, muerto y sepultado, dice, ¿no ve? Ajá. Pero Dios, Jesús cuando murió, dice, descendió a los infiernos y derrotó a la muerte, dice, y agarró las llaves del reino, agarró las escrituras y salió victorioso, dice. Ese Dios tenemos. Chayño canchipata Dios ninchis, Dios de milagros. Dios de milagros. ¿No has experimentado milagros? Proba pues entonces. Porque ahora sí ya no tienes dónde recurrir. Ahora sí ya no hay dónde ir. Médicos no hay. Políticos que te puedan hacer favor no hay. Manacancho. Ahora hasta los abrazos se han vuelto arma mortal. Los besos se han vuelto arma mortal. Dar la mano se ha vuelto arma mortal. Vos que llegas y te reencuentras con tus amigos o con tus amigas, te reencuentras. Hola, mi amigo Lorenzo, ¿cómo estás? ¡Mua! ¡Mua! Ajinacho, así es. ¿No ve? Ya no es así. ¿Cómo es ahora? Ahora es de distancia. No me toques, no me hables, mejor si no me miras. Por favor, cuando me escribes al WhatsApp,
también desinfectate, te dicen, ¿no? Piman resuma. ¿A quién vamos a ir? A nadie. Tenemos que seguir perseverando en este Dios de milagros. Y Dios, aún en este tiempo de pandemia, Dios te va a sacar adelante. Aún en este tiempo, Dios te va a llevar adelante. Aún en este tiempo, audiencia, Dios te va a dar un mejor trabajo. Aún en este tiempo, audiencia, Dios te va a bendecir y te va a sanar. Porque ya no tienes a dónde ir. Solo ahora te toca, y nos toca a todos, poner nuestros ojos en Dios. Amén, audiencia. Amén, diga pues, eso es para mí, diga. Checaño capas, diga pues. En este tiempo hay que perseverar, hermano. Tal vez nos toque vivir esta pandemia, epidemia, o no nos toque, no sé. Tampoco voy a decir, oh, seguramente has pecado, pues por eso te agarró a vos, juchazapa, runa. ¿No ve? No, y no es así. No es así. A cualquiera nos puede tocar. Hay algo muy interesante que pasa. No sé si se han dado... No. Bueno, os voy a decir de esta manera. Cuando las mamás águilas construyen su nido, ¿alguien sabe cómo construye el nido las mamás águilas? ¿O el papá águilo? ¿Sabes cómo construye una águila su nido? Dice, primero le pone espinas. Una águila construye su nido con espinas. Si ustedes ven un documental, no sé, ahora que hay tanto de eso, una águila construye su nido con espinas, imagínense. Y encima le va poniendo mucha paja. Mucha paja le va poniendo. Con una sola, para un solo propósito. Para que los niños águilas, las águilas polluelos, puedan aprender a volar y puedan disfrutar de la vida. Porque la opción sería quedarse en el nido y no atreverse a volar, o sería quedarse en el nido, o la otra opción sería atreverse a volar. Solo dos opciones. Y a veces pensamos que Dios nos pone a veces espinos, porque la vida tiene espinos, la vida tiene problemas. A pesar de que Dios nos promete que siempre va a estar con nosotros, la vida tiene esas cosas agridulces de problemas, de circunstancias, de enfermedades o de pérdida de un familiar que van a llegar. Pero dice la Biblia que todo lo que Dios hace está en su soberana voluntad. Porque Dios es un Dios soberano, dicen, ¿no ven en Génesis? ¿Y qué significa la soberanía? La soberanía significa que Dios puede hacer lo que Él quiere, lo que se le plazca. Y Dios pone estas cosas para que tal vez nosotros no nos pongamos en un sitio de relajación. Dios pone estas cosas porque si yo te prometo, no te prometo, sino que yo te aseguro que si a ti Dios te bendice en todas las áreas de tu vida y te da una profesión, te da un trabajo, te da una esposa, te da un esposo, y los jóvenes están diciendo amén, lo recibo, están diciendo. Te da un esposo, una esposa, te da tu auto, te da la casa. ¿Sabes qué es lo que pasaría?
yo te aseguro que tú dejarías de buscar a Dios. Y a veces es bueno que venga esta clase de cosas porque hace que nos volvamos a Dios. Así como la mamá águila pone espinos en su nido, cuando la mamá ya sabe que las pequeñas águilas ya pueden volar, empieza a sacar la paja. Empieza a sacar una paja, 2 pajas, 3 pajas, y empieza a sacar toda la paja y lo único que queda son los espinos. Y lo único que le queda a los polluelos es quedarse en los espinos o empezar a emprender vuelo. Son cosas que Dios pone también en nuestras vidas para poder saber y valorar. A veces pone siervos de Dios, pastores, que a veces nos pinchan y nos dicen, haz esto, cuídate así, cuídate pues, te dice, hace pues esto, te dice. Pero nosotros nos enojamos, ¿no? Pastor, ante el amor de Dios, decimos. Sino que Dios permite para que salgamos victoriosos, perseverantes. No es que te ha traído un problema y Dios no te está mirando. Como en la escena que acabamos de ver, que Abraham pensaba que estaba solo. ¿Cómo es que Dios me va a hacer esto? Pero Dios estaba mirando desde arriba con sus ángeles. Mi hijo lo va a hacer. Nos toca perseverar, audiencia. Nos toca orar. No tengas miedo a orar para otra persona, de mandar un mensaje de audio. No tengas miedo de bendecir a otra persona. Mándale una oración, ahí vos mismo orá y mándale así, ayudar a la gente. Dios para eso nos ha puesto. Y tanta gente que se está recuperando, Dios la ha estado sacando de manera milagrosa. Han estado recuperando 6, 12, 24 horas. Todos los días escuchamos en la radio. Escuchemos la palabra, escuchemos testimonios, que nuestra fe vaya creciendo, que se vaya fundamentando nuestra fe en el amor, en el poder de Dios. Y no me salgas ahí quejándote. ¿Dónde está Dios? Debería tener piedad Dios. ¿Por qué no ve tanta gente sufriendo? Y aquí la respuesta. Dios no es un Dios de lástima. Dios no tiene lástima de nadie. Dios es un Dios de fe. A Dios no le conmueve la lástima, que no es lo mismo que misericordia. A Dios le conmueve la fe, lo que nosotros creemos, lo poquito que podamos hacer, lo poquito que puedes decir, sí Señor, lo recibo. Eso le conmueve a Dios. Soy sano en el nombre de Jesús. Eso le conmueve el corazón de Dios. Perseverar. ¿Aún tiempos difíciles? Sí. Esta mañana hablábamos que en nuestro entorno todo hablan, todo dicen en nuestro entorno. Y a veces te desmoraliza peor todavía. Hasta el anterior mes, hasta el anterior mes, hasta el mes de junio, los estadísticos sacaban y decían 18 millones de personas sin trabajo. Y tú dices, ay no, seguramente yo voy a engrosar la lista. Porque te alimentas y escuchas eso. Y todos los días te vas envenenando tú mismo, vas escuchando y dices, tanto se han infectado. Tu alma afecta a tu espíritu. Y cuando tu alma y tu espíritu no está bien, tu cuerpo no está sano. La Biblia dice, de todo lo que digamos, de todo lo que hablemos, vamos a vivir, vamos a construirnos.
Todos acompáñenme al libro de Proverbios 18:20. Dice la Biblia: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará, o sea, dice, vas a comer de lo mejor, dice, del producto de sus labios, de lo que tú estás hablando. No está mal estar anoticiado. Proverbios 18:20. RB. No está mal que estemos nosotros anoticiados. Está bien que te anoticies, no digo que no. Tienes que anoticiarte, tienes que saber. Pero no puedes vivir y no puedes tú tener fe al miedo. Porque de todo lo que tú digas vas a alimentarte. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahí está pues lo que hablas vos. ¿Qué cosa hablas? Aquí está a tu lado, dile, a ver, ¿qué cosa hablas? Dile. Crisis nomás hablas. Contagiados nomás hablas. Muerte nomás hablas. Le estás abriendo las puertas al infierno hablando así. No digo que podamos conversar, no podamos conversar al respecto. No digo que no puedes anoticiarte, no. Pero cada uno de nosotros, de nuestra boca, tiene que fluir pues palabras de vida. Aún en este tiempo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Es fácil decir, ¿cómo estás, hermano? También me está yendo bien, me compré autito, ahora tengo otro negocito y mi trabajito tengo. Gloria a Dios, aleluya. Empiezan a hablar en lenguas. Lindo es cuando uno todo le va bien, es fácil alabar a Dios. Pero cuando no nos va bien, cuando Dios empieza a ponerte espinas, cuando el mamá águila empieza a hacer aparecer los espinos del nido, a ese momento son cosas que no queremos vivir. Y no es fácil hablar, profetizar en ese momento. Te lo digo porque lo sé. Pero la palabra de Dios nos habla en Proverbios, y yo aprendí esto estos días nomás. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice. Y el que la ama comerá de sus frutos. De lo que tú hablas, de eso vas a vivir. De lo que tú profetizas, de lo que tú vas hablando, diciendo, de eso se va a construir tu cuerpo, tu vida, audiencia. Diga gloria a Dios ahí en la casa. Eso es para mí, diga pues. Eres sano, soy libre, soy bendecido, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Tanto hemos prometido que todos los días tenemos que hablar diciendo, soy ungido, soy lleno del Espíritu Santo. Ay, pero ¿será que en este tiempo voy a poder ser lleno? Aún en este tiempo, audiencia. Dios quiere usarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere bendecirte. No pienses que Dios no te está mirando, ¿no? Dios te está mirando, como a Abraham y a su hijo. En la peor situación. Tú no te encuentras en la situación de Abraham. Tú no tienes que matar a tu hijo esta noche. No. Los profetas en la Biblia, apóstoles, aún Abraham, cruzaron las peores escenas. Aún así, Dios estaba ahí, porque aún era el plan de Dios. Y no nos podemos acobardar en este tiempo. Por mucho que nuestro alrededor esté derrumbándose, no podemos rendirnos,
como hijos de Dios. Dice, no dice, sino que, bueno, personas dicen, no sé de dónde me acuerdo de esto, pero dicen, cuando más esté oscura la noche, es porque ya va a llegar el amanecer, dicen, ¿no ve? No sé si me pueden ayudar con eso. Mientras más sea oscura la noche, es porque ya está por amanecer. Mientras más grave la situación, es porque la salvación, la luz de Cristo ya está llegando. Mientras más duro la crisis, es porque Dios ya está más cerca con su solución. Todo lo que te va a pasar, si tú tienes todo lo que te va a pasar, ¿no? En este tiempo, no es para muerte, es para vida eterna. Si nosotros tenemos puestos los ojos en Cristo Jesús y nos acurrucamos, como decía nuestra pastorita, si nos vamos bajo las alas del Altísimo, corremos a Dios, a todo lado corremos, ¿no ve? Vamos y queriendo buscar solución. Si nos alojamos bajo las alas de Dios, bajo la presencia de Dios, todo lo que pase no es para muerte, es para vida eterna, es para que Dios te saque de esto más victorioso todavía. ¿Te imaginas? Hay personas que no creen en Dios y que tú le mandes un audio de oración y que te diga, pucha, había sabido sanar vos, che. ¿Se imaginan esa? Que te digan eso. Tú que nunca te has atrevido a orar. Para vos oras despacito. Aún en este tiempo, Dios te va a utilizar. No importa las circunstancias o no importa lo que venga. Con esto vamos a terminar. Solo os voy a leer. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, epidemia, pandemia, COVID? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pitat akawasuman Dios tatak monakuinin manta, ni pi, ni ima, ni onkoy, nima. Hemos tenido el privilegio de nacer de estar y de nacer en una iglesia como esta, poderosa, de fuego. Tenemos que sentirnos privilegiados, porque Dios tiene su mirada en tu vida. Señor Jawashazón que canta, Dios te está mirando, sabe todo lo que haces. No le temamos. A todo lo que pueda venir lo podemos nombrar de diferentes maneras. Temamos a Dios. Cuando uno teme a Dios, deja de temer a las cosas del hombre, lo que el hombre puede hacer o lo que el hombre puede crear. Pero cuando tememos
Cuando no tememos a Dios, cuando no hay temor a Dios, empezamos a tener temor a todo lo que el hombre hace. Dios tatas makin pichura kusum. Amani mamanta manchikuichu. Dios tanichi songa kunankaituta. Kunankaichisi. Ama wakaichu. No llores delante de la gente. Llora delante de Dios. Y busca su misericordia. Dios es un Dios de milagros. Eso hablamos. Eso predicamos. Eso vivimos. ¿Qué otra cosa te podríamos predicar? Vamos a poner esa alabanza que dice: yo he decidido seguir a Cristo. Vamos a orar a audiencia de Radio Alcance. Oración chisconancaidía. No sé dónde estás tú. Maya chanicho maipichus kashanki. Pero nos vamos a agarrar de Dios como garrapata y le vamos a seguir, pase lo que pase, venga lo que venga, le vamos a seguir. Vamos a orar en este momento. Ahí en la casita, prepárese. Deje de hacer un momento lo que está haciendo. Yo le prometo que Dios va a hacer un milagro en esta noche. Le prometo. Acércate a Dios. Vamos a orar en esta noche. Oh Dios mío, te alabo, Padre, Señor del cielo, Señor de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a tus hijos, que somos nosotros, Dios mío. Dígale conmigo: Señor Jesús, en esta noche te doy gracias, Padre, dígale. En esta noche te doy gracias, Dios mío, dígale, por hablarme, dígale. Gracias, Dios mío, por hablarme a mi corazón, a mi mente. Dios mío, voy a fundamentar más todavía mi vida, mi espíritu, en tu palabra, en ti, en tus principios, dígale pues. Aquí estoy, Dios mío, dígale. Aquí estoy, Dios mío, dígale. Vuelca tu mirada hacia mí, dígale, vuelca tu mirada hacia mí. Vamos a dejar cantar esa canción. Todos en la casa vamos a decir: he decidido seguir a Cristo. Nos vamos a agarrar de Dios. De una manera tan fuerte nos vamos a agarrar. Y venga lo que venga. Digan lo que digan nuestras autoridades. Nosotros nos vamos a agarrar de Dios. La cruz está Paimanta Japiko Sunchis no canches. Mientras oras, Dios empieza a sanarte. Mientras oras, Dios empieza a revelarte nuevas maneras de hacer negocio. Mientras oras, Dios prepara un trabajo para ti. Mientras oras, Dios va poniendo nuevos clientes. Mientras oras, Dios te va sanando, Dios te va curando. Mientras oras ahí en la casita, Dios te va bendiciendo de una manera sobrenatural. Aquí siento la presencia de Dios. Y te prometo que ahí también vas a sentir la presencia. Y ahora mismo sientes la presencia de Dios. Porque nos vamos a conectar al mismo Wi-Fi. Nos vamos a conectar al mismo Dios. Nos vamos a conectar todos al mismo Espíritu Santo. Lo que aquí nosotros sentimos y recibimos, ahí en la casa lo vas a recibir también.
Dios mío. Aquí estamos, Dios. Aquí estoy, Dios mío. Dígale. Te voy a seguir, dígale. Porque eres un Dios de milagros. Eres un Dios sobrenatural. Te voy a seguir, dígale. Ahí en la casita, mediante el celular, mediante la radio, te voy a seguir, dígale. Ahí con los hijos te voy a seguir, dígale. Venga lo que venga, pase lo que pase, te voy a seguir. Voy a poner mis ojos en ti, Dios mío, dígale. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Te sigo, Dios mío, dígale, te sigo. Aquí, Dios mío. Eso es, súbale volumen a su radio, a su celular. Dios te sana en este momento. Dios te sana. Dios te sana. Dios te sana. Le enviamos palabra de vida. Enviamos ángeles hasta sus hogares. Y que les sana y les bendice. Alienta sus corazones. Sana sus almas. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, hemos decidido a seguir a Cristo y no vamos a mirar ni a diestra ni a siniestra. Hemos decidido poner nuestros ojos en el Todopoderoso y Dios va a hacer milagros, porque es un Dios de milagros. Y te declaro sano, libre ahora. Le empieza a confesar: soy sano, soy libre, dígale. Soy sano, soy libre, dígale. Mientras suena la alabanza, empieza a declarar palabras de vida, palabras de bendición. Que de tu boca no salga maldición, sino que salga bendición. La boca, dice la palabra de Dios, que todo lo que digas será hecho. Te vas a alimentar, vas a comer de todo lo que habla tu boca, dice la palabra de Dios. Aquí, Dios mío, dígale. Eso es. Deleítate en el Señor ahí en la casa. Juntamente con toda la familia. Dios mío, te voy a hacer. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No podemos callar, Dios mío. No podemos callar, Señor Jesús, porque hemos decidido seguirte. Ahí en la casita, levante su mano, vamos a gritar poder de Dios. Vamos a gritar poder de Dios ahí en la casita. Vamos a gritar poder de Dios. Y vas a sentir el poder de Dios ahí en la casita. ¿Alguien me puede ayudar con un micrófono aquí a gritar, por favor? Vamos a gritar poder de Dios. Y Dios va a hacer un milagro. Ahorita, en este mismo instante, vas a ser más que vencedor. Más que vencedor. Levante su mano arriba. Arriba, levante su mano. Y gritamos a la cuenta de 3. A la 1, a las 2. Y a la 3, grítalo. Poder, Poder de Dios. Poder de Dios ahora sobre tu vida. Los ángeles de Dios te visitan ahora. En el nombre de Jesús. Oíme bien, Satanás. Toda enfermedad, todo miedo, todo temor, todo espíritu inmundo de muerte, La cruz está te ato y te echo fuera de nuestras vidas. Te secas en el abismo. Estás vencido. Te ato y te echo fuera ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora te declaro libre. Te declaro sano. Te declaro nuevas ideas.
te declaro bendecido en cualquier parte que nos estés escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga amén. Diga amén. Diga lo recibo, diga. Lo recibo, diga. Lo recibo, Jesús, diga. Gracias, Jesús, dígale pues. Gracias, Espíritu Santo, dígale. Te seguiré, Dios mío, dígale. Eso es. No sé si me puedes poner a la primera parte de la pista. Eso es. Lo recibo, diga. Gracias, Jesús, dígale. ¿Has sentido el poder de Dios en tu casa? Ahora quiero que inclines tu cabecita ahí donde estás. Y no quiero que hables nada. No quiero que digas nada. Porque vamos a bendecir desde este lugar. Vamos a bendecir tu vida, tu casa, tu hogar y todo lo que haces. Desde lo más profundo de mi corazón, incline su rostro. No piense en nada. Piense en los cielos, piense en Dios, piense en el rostro de Dios. Desde lo más profundo de mi corazón, audiencia, bendigo tu entrada, tu salida, bendigo tu acostarte y bendigo tu levantarte. Te bendigo a ti en la ciudad y en el campo. Bendito todo lo que hagas, tus pensamientos más íntimos, tus sueños más escondidos. Benditos sean tus suspiros por la noche. Dios bendice el fruto de tu vientre, mujer, el fruto de tus manos, varón. Bendigo tus ojos, bendigo tus oídos, bendigo tu boca, para que nunca más de ella provenga dos tipos de agua, dos tipos de palabras. Declaro y profetizo y decreto que no termine este mes, este año sin que Dios te sorprenda con un milagro, sin que los cielos se abran para tu vida y para tu familia. Te bendigo en todas las áreas de tu vida. Te bendigo en todas las cosas que estés emprendiendo. Dígale gracias, Jesús, dígale pues. Gracias por hablarme en este día, en esta noche. Gracias, dígale. Bendigo, Dios mío, a los niños, a los adultos. Bendecimos, Dios mío, al este, al oeste, al norte, Dios mío. Que tu gloria repose en cada hogar. Dios abre las puertas. Dios abre las oportunidades ahora, de hoy día en adelante. Audiencia, te bendigo con la prosperidad. Te bendigo en todas las áreas que vas a desempeñarte. En este día bendecimos a nuestros pastores. Bendecimos a nuestros líderes, a nuestros siervos. Bendecimos a todos los jóvenes. Que la gloria del Espíritu Santo siempre, día y noche, los acompañe. Dios te bendiga en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Diga junto conmigo, diga amén, amén y amén. En instantes volvemos, en minutos volvemos y vamos a estar recepcionando sus llamadas y sus mensajes en el nombre de Jesús. Ya volvemos. Bendiciones. No puedo